Buenos días, pues bienvenidos a esta jornada de CROEN que vamos a celebrar sobre la igualdad de género como palanca de crecimiento empresarial. Mi nombre es Rosalía Sánchez Solís y soy la directora de Relaciones Laborales y voy a hacer este arranque de jornada. La jornada que hoy presentamos forma parte del convenio que tenemos CROEN con el Ayuntamiento de Murcia en el desarrollo de las actuaciones del plan de empleo y promoción económica del propio ayuntamiento. Es una de las actuaciones en las que hemos venido realizando diversas actuaciones en materia de igualdad. Nos parece importante que se trate el tema de la igualdad de género y sobre todo con este título que creo que es muy significativo y es este título de como palanca de crecimiento empresarial. Desde CROEN tenemos el firme convencimiento de que sin esa igualdad de género, más allá de que se trate del cumplimiento de una serie de obligaciones legales, pero es que además sin esa igualdad de género, sin esa integración de la diversidad, en realidad no puede haber crecimiento empresarial. No, las empresas que esto no lo tengan claro, pues se van a quedar atrás. Además, en esta jornada creo que va a ser muy interesante porque sobre todo vamos a analizar medidas que tienen que ver con la brecha de género y con la conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo buenas prácticas con conciliación y con corresponsabilidad. Y eso es muy interesante porque es verdad que dentro de la igualdad, específicamente lo que tiene que ver con la conciliación y la corresponsabilidad es una de las actuaciones que inciden mucho precisamente en esa igualdad y en esa corrección de la brecha de género. Siempre que se hacen estudios, precisamente avanzar en conciliación, en corresponsabilidad, es una de las tareas que se ponen para poder conseguir esa plena igualdad. Por eso creo que, bueno, que es interesante realizar esta jornada de hoy y creo que nos puede aportar mucho. Para ello, contamos con un ponente con un conocimiento muy grande sobre esta materia, Salvador Martínez, que es un consultor de organización, cambio cultural y personas, y que, pues que tiene un gran conocimiento sobre temas de empresa en general y sobre temas de igualdad e integración de diversidad en particular. Es escritor de algún o coautor de algún libro sobre gestión empresarial y además, bueno, pues ustedes pueden investigar porque en redes sociales pues aparece en blogs distintos artículos sobre, bueno, pues sobre esta materia que él de vez en cuando pues va escribiendo, ¿no? La jornada se está siendo grabada. Esta grabación después ustedes van a poder tenerla a su disposición, se le remitirá a todos los que hayan participado en la grabación y ahora mismo los micrófonos de los asistentes están vetados precisamente para evitar que haya ruido de fondo, pero después Salvador va a tener pues, de su exposición de la materia un rato, nos va a dedicar un rato para resolver dudas, preguntas, inquietudes que se puedan plantear y entonces para eso ustedes disponen del chat, pueden hacer ahí mientras él está haciendo la exposición cualquier comentario sobre el tema y después ya se podrá abrir ese turno de preguntas y si Salvador lo estima conveniente, pues responde directamente o bien ahí será el momento, si te parece, Salvador, de abrir micrófonos por si la gente la quiere hacer la pregunta directamente o no. Eso ya lo dejo a tu disposición como te parezca. Y bueno, nada más, dar muchas gracias a los asistentes por participar y al Salvador específicamente por brindarse a hacer esta jornada y desear el mayor de los éxitos. Así que ya todos los micrófonos tuyos, Salvador. Pues muy bien, Rosalía, pues encantado de estar en esta jornada. La verdad es que para mí es un placer enorme porque además me unen vínculos familiares con Murcia. Entonces, bueno, pues también hay una parte como sentimental, ¿no? Que es muy agradable tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones, algunas ideas que tengo sobre la materia, siempre en el bien entendido de que son puntos de vista que yo tengo y que será interesantísimo de que podamos contrastarlos porque lógicamente pues pueden haber otras miradas. Entonces no es mi intención la de sentar cátedra sobre nada, sino simplemente pues exponer una serie
de cuestiones que realmente en este momento son importantes, pero exponerlas desde una perspectiva un poco diferente, en mi humilde opinión, de la que se hace habitualmente. Es decir, la igualdad de género muchas veces se está entendiendo como una obligación empresarial que nos viene por unas normativas determinadas y que muchas veces pues es no demasiado bien recibida en el sentido de que cuando es una imposición pues siempre parece que, bueno, pues tienes que dedicar esfuerzos y energías y tiempo a algo que parece que en principio pues es un coste más que una oportunidad de desarrollo. Mi planteamiento es totalmente el contrario, es que creo que la igualdad de género y ampliando el foco, la diversidad, la inclusión, es una gran oportunidad que tenemos de desarrollo empresarial. Y bueno, esta es mi tesis y voy a intentar exponerla. Como bien ha dicho Rosalía, la idea es que para que no sea una exposición entrecortada, si sois tan amables, me permitís que yo acabe la exposición y a partir de ahí pueden ir anotando las dudas que tengan o los comentarios que quieran hacer o las preguntas que al final habrá tiempo suficiente para que podamos dialogar tanto a través de micrófonos si lo consideran oportuno o a través del chat sobre las diversas cuestiones. Vamos a tratar muchísimos elementos, eso es cierto, y tampoco tenemos tiempo para tratarlos en toda la profundidad que merecen, pero sí que creo que es bueno que al menos tengamos una visión general, panorámica, de toda esta cuestión para que se pueda al final aprovechar esta oportunidad en las organizaciones. Y no estoy hablando de organizaciones muy grandes, es decir, que esto es una oportunidad para todo tipo de organizaciones. España no es un país de súper grandes empresas, es un país de pymes, fundamentalmente. Y las pymes también pueden aprovechar esta oportunidad. Entonces, bueno, como ven en la pantalla, tengo una presentación que me va a servir a modo de guía, simplemente, pero yo les ruego que cualquier cuestión que consideren vayan tomando nota o vayan, incluso si quieren, pueden ir escribiendo ya en el chat las cuestiones que tengan, porque luego las vamos a recoger y va a haber tiempo suficiente para comentar. Bueno, claro, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, oiga, pero ¿por qué tenemos que abrazar una política de igualdad, diversidad e inclusión, ¿no? ¿Qué beneficio trae eso a nuestra empresa más allá, que no es poco importante, del cumplimiento legal? Pues eso es lo que voy a intentar desarrollar ahora en los próximos minutos. Voy a intentar dar algunas ideas sobre ventajas competitivas que aporta la diversidad. Y remarco lo de competitivas. Estamos, desde luego, en un marco de negocios en los que hay una gran competitividad. La competitividad no es solamente interna dentro de nuestra comunidad autónoma, dentro de nuestro país, sino ya hoy en día, es una competencia internacional. Porque cualquier empresa, por pequeño que sea, puede exportar, puede vender sus productos, sus servicios a cualquier parte del mundo gracias a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, ¿qué ventajas nos podría aportar, ventajas competitivas, la diversidad, la inclusión y la igualdad? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión casi un poco más filosófica, pero que tiene mucha relevancia, que es la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? La autenticidad es que hagamos lo que decimos, es decir, que seamos fieles a los valores. Decía Aristóteles, hace ya unos cuantos años, que hay una diferencia entre valores y virtudes. Los valores es lo que escribimos, lo que decimos que es importante para nosotros. Por ejemplo, en una empresa, ¿cuáles son nuestros valores? Pues no lo sé, el trabajo en equipo, el liderazgo inclusivo, la competencia, el compromiso, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que escribimos, esto es lo que decimos que nos gustaría, pero las virtudes es lo que realmente practicamos. Entonces, la diversidad es una manera de aplicar los valores, de ser auténticos en aquellos valores que decimos que tenemos. Claro, hay que evitar la disonancia cognitiva entre lo que decimos y hacemos, porque cualquier empresa, digamos que el punto de partida ya esté escrito o no esté escrito, porque a veces no lo tenemos escrito, no lo tenemos desarrollado, pero
está en la mente de las personas que fundan la empresa, está en la mente de las personas que dirigen la empresa y, por supuesto, en la mente de las personas que trabajan en ella. Es que existe una misión, una razón de ser de una empresa que va más allá de la mera razón de supervivencia económica. Es evidente que cualquier empresa necesita ganar dinero, porque si no ganas dinero, pues lógicamente la empresa tiene poco futuro. Pero hay algo más. Seguramente ese fundador o esa fundadora de esa empresa, cuando la fundó, tenía detrás alguna idea que iba un poco más allá de la mera supervivencia económica. Y lógicamente siempre nos marcamos unos objetivos, unos grandes objetivos a medio y largo plazo, ¿no? Esa visión que tenemos de qué queremos ser cuando seamos mayores, qué queremos ser de aquí a 5 años, cómo queremos que sea nuestra empresa, cómo queremos que la vean. Eso es la misión. Y luego tenemos esta base que son los valores. Los valores son muy importantes porque configuran finalmente lo que es el sustrato cultural de nuestra empresa, ¿no? Aquellas cosas que estén escritas o no estén escritas son las que hacemos. ¿Por qué? Porque es las que estamos de acuerdo en todo el conjunto de la empresa que es lo bueno para la empresa. Hay cosas que perfectamente encajan dentro de nuestros valores y hay comportamientos, conductas que sabemos que están fuera de esos valores. Bueno, pues tenemos que tener una disonancia, no tenemos que tener disonancia cognitiva entre lo que decimos y hacemos. Eso tiene que ser coherente. Lógicamente, seguramente, muchas de las empresas que en este momento están participando aquí y otras que no están participando también en Murcia, pues lógicamente no son ajenas a los ODS. A las ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y entre ellos está el 5.10 que encajan perfectamente con el tema de esta mañana, que es la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de inclusión de la diversidad, hablamos de igualdad de género, estamos hablando también de reducción de desigualdades. Las desigualdades pueden ser de muchos órdenes, pueden ser porque no tengamos las mismas oportunidades hombres y mujeres, y otras personas, por ejemplo, otras etnias o otras culturas, o otras personas con otras capacidades diferentes, que no tengamos las mismas oportunidades diferentes generaciones dentro de la empresa. Por lo tanto, las desigualdades pueden ser de mucho tipo, pueden ser salariales, pueden ser de promoción, pueden ser en cuanto al acceso al empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto encaja perfectamente con esa autenticidad, ¿no? El que nuestros valores estén en consonancia con las virtudes. Claro, hay una ventaja competitiva que es innegable hoy en día, que es la innovación. Creo que hoy en día ya no podemos, nadie pone en duda que uno de los factores fundamentales para que una empresa tenga futuro es que sea innovadora, que tenga la capacidad de innovar. Innovar, no estoy pensando en grandísimas innovaciones tecnológicas. Muchas veces la innovación la hacen las personas que están en el tajo, las personas que están a pie de obra, que cambian algún procedimiento, que aprenden a hacer las cosas de una manera diferente, que prueban cosas diferentes y eso produce innovaciones que al final redundan en la rentabilidad de la empresa. Sin innovación, desde luego, hoy es difícil que una empresa pueda mantenerse a flote. Y yo creo que esta frase que les pongo aquí, el factor más importante para asegurar la supervivencia de una empresa es la innovación, creo que ya a estas alturas es difícil que nadie pueda discutir. Desde luego, la endogamia es un riesgo cierto que corren todas las organizaciones, pero también los seres vivos. Fíjense que han habido dinastías que han sucumbido, que han finalizado, que se han extinguido por ser endogámicas. Entonces, no podemos permitir eso. Es necesario abrirnos al exterior, es necesario tener más ideas. Cuanta más diversidad tenemos en la empresa, tenemos más enriquecimiento de posibilidades de alternativas, de maneras diferentes de afrontar los conflictos, los problemas. Y eso nos aleja de ese riesgo de la endogamia, que es cierto para el mundo biológico y también, por supuesto, para el mundo social. Aquí les presento un estudio que hizo la Fundación Diversidad, lo hacen recurrentemente cada 2 o 3 años, y es, lo que hacen es una encuesta entre diferentes empresas de España para que esas empresas pues, respondan si consideran que hay correlación
entre innovación y diversidad. Es decir, dicho de una manera muy directa, si a mayor diversidad, pues las empresas consiguen mejor innovación. Cuando hablo de más diversidad, no hablo solamente numéricamente, sino que diversidad esté ordenada, que esa diversidad esté bien gestionada para que sea eficiente. Entonces, fíjense que como hay una línea de tendencia desde el 2019 al 2022, que cada vez hay más empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, que están convencidas de que efectivamente existe esa correlación. Es decir, que la diversidad es un factor fundamental, muy importante para que se pueda llegar a la innovación. Sin diversidad, sin cultura de la diversidad, diría yo, para ser más ajustados, no es posible la innovación. De hecho, hay muchos estudios que avalan esta idea de que sin cultura de la diversidad no hay innovación. Por ejemplo, hay un estudio de Forbes, un estudio que se conoció como, o lo titularon Global Diversity and Inclusion, que nos dice que el 85% de las empresas que encuestaron estuvieron de acuerdo en que la diversidad genera ideas más innovadoras. Si yo quiero tener ideas más innovadoras en mi negocio, necesito que las personas que trabajan en mi empresa sean diferentes. No, si tengo a todo el mundo cortado por el mismo patrón, probablemente voy a obtener unos resultados muy homogéneos, sí, pero realmente muy limitados. Es cierto que hay una tercera ventaja competitiva, que es el aprendizaje para sobrevivir. Vamos a ver, todos los seres vivos, esto es historia de la biología, necesitan adaptarse al entorno y las especies que mejor se adaptan al entorno son las que sobreviven. Esto pues ya hace muchos años que nos lo enseñaron, pero es que en el mundo de los negocios es algo que yo creo que tampoco es muy discutible. Fíjense, este estudio es un estudio de McKinsey que hizo sobre diversidad. Lo hacen regularmente. Cada 3 o 4 años hacen un estudio de este tipo y lo que hacen es estudiar si a mayor diversidad de los equipos ejecutivos hay un mayor rendimiento financiero. Fíjense, correlacionan diversidad de los equipos ejecutivos con rendimiento financiero superior. Y lo ven en dos parámetros. El parámetro de que haya una representación nutrida de mujeres, es decir, que los equipos ejecutivos sean equipos mixtos, donde haya una representación equilibrada de mujeres y de hombres, y también lo ven en cuanto a representación de la diversidad étnica, es decir, que hayan diferentes personas de diferentes etnias, de diferentes culturas. Bueno, lo que se está viendo en los diferentes estudios desde el 2015 es que, el primer cuartil, el cuartil de las empresas que obtienen mejores rendimientos financieros está correlacionado directamente con esa diversidad. Es decir, que las empresas que tienen más diversidad en sus equipos ejecutivos, pues resulta que, por ejemplo, en el caso de la representación de mujeres, obtienen un 39% más de rendimientos financieros. Y en el caso de la representación de diversidad étnica, también es un 39%, con la diferencia de que en el caso de la representación de mujeres ha ido creciendo y cada vez parece que es un factor más importante el que haya equilibrio en los equipos ejecutivos para que se obtengan mejores rendimientos financieros. Y en el campo de la diversidad étnica se ha mantenido bastante estable entre el 35 y el 39%. Es decir, que al final, este estudio, las conclusiones a las que llega, es que las empresas más diversas tienen más probabilidades que nunca hoy en día de superar a sus pares que sean menos diversas en rentabilidad. Y hemos visto que la rentabilidad superior a la media se está produciendo sobre todo en las empresas que han apostado por equipos ejecutivos mixtos y también por diversidad étnica en el interior de esos consejos de administración o de esos cuadros técnicos. Es decir, que en este momento, según los estudios de McKinsey, la probabilidad de rendimiento superior es la misma para la diversidad técnica que para el género. Bueno, más ventajas competitivas. Bueno, pues saben que
el año pasado se aprobó la Ley 4/2023, que es la conocida como la Ley Trans, y que esta ley tiene consecuencias importantes, tiene repercusiones importantes en el mundo laboral. Bueno, luego hablaremos algo de esto, pero de momento lo que les quería decir es que según las estimaciones que se han hecho sobre qué cantidad de personas LGTBI hay en el mundo, pues nos dicen que probablemente están en torno al 10%. Es decir, que, bueno, por una cuestión meramente estadística, si ustedes piensan en sus plantillas, pues el 10% de sus plantillas pertenece al colectivo LGTBI, ya sea que se hayan mostrado como tales o no. Pero hay un estudio que se hizo recientemente en el que nos dicen que las personas del colectivo LGTBI que trabajan en entornos respetuosos e inclusivos incrementan su productividad entre un 20 y un 30%. Si multiplicamos ese 10% que tenemos del colectivo por 20, 30%, fíjense qué gran oportunidad tienen las empresas si construyen entornos respetuosos e inclusivos con el colectivo LGTBI de que incrementen rápidamente la productividad de esas personas. Más ventajas competitivas sería una muy importante hoy en día, es la reputación corporativa. Bueno, hoy en día estamos en un mundo en el que la información circula a gran velocidad por las redes sociales y difícilmente, de difícil control. Es muy difícil controlarla y ya sabemos pues, que estamos en un mundo en que es muy fácil pues lanzar un falso testimonio, una falsa idea, un bulo sobre alguien o sobre una empresa y se puede hacer viral en cuestión de minutos. Entonces, es muy importante para las empresas cuidar mucho la reputación corporativa porque es lamentable que los esfuerzos de muchos años se puedan venir abajo por una situación en la que no tengamos coherencia entre los valores que predicamos de igualdad de trato y oportunidades entre las personas y la realidad. Que no tengamos una imagen pública inclusiva y respetuosa con todos los colectivos. Y de hecho, hay muchas iniciativas de medición del compromiso de las empresas con la diversidad e inclusión. Por ejemplo, pues Emidis, que son empresas por la diversidad, Forges, que lo hemos visto antes, Refinitiv, European, Diversidad, Equidad e Inclusión, es un índice, el índice DEI, que lo desarrolla la red Acoge Empresas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estos rankings lo que hacen es ponernos en una foto pública y tenemos que salir bien en las fotos porque es importante para la reputación corporativa y las consecuencias que tiene el que tu reputación corporativa se vea afectada y esto acabe derivando, por ejemplo, en pérdida de ventas. Esto es algo que no podemos desdeñar desde luego. Y también hay que tener en cuenta la importancia que tiene que cada día más las personas se conectan emocionalmente con las marcas. Esto es algo que no tenemos tampoco que olvidar. Es importante que tengamos esa conexión emocional con nuestras empresas clientes o con nuestra clientela. En un estudio que se hizo de Human Rights Campaign Foundation nos dice que el 85% de los consejeros y consejeras delegados considera que una política de diversidad e inclusión ayuda a conseguir mejores resultados. Cuidado, que es que lo están diciendo consejeros y consejeras delegadas de una encuesta mundial. Entonces, y es un porcentaje muy alto, el 85%, y nos habla de mejores resultados. O, por ejemplo, un estudio que nos dice también que las empresas que gestionan la diversidad, y aquí incluimos también la diversidad LGTBI, consiguen mejores resultados bursátiles. O sea, que han estudiado realmente la correlación que hay entre la buena gestión de la inclusión de la diversidad con los resultados bursátiles de las empresas. O, por ejemplo, esto se vio bastante bien en la pandemia del 2020, aquellos mercados, aquellas ciudades que fueron más abiertas, más inclusivas, resulta que fueron más resilientes en la situación de crisis. Y no hay que olvidar también que todas las personas LGTBI y también las personas aliadas del colectivo LGTBI, las personas amigables con el colectivo LGTBI, son clientes potenciales
Y estas personas muestran compromiso con aquellas empresas que a su vez han mostrado compromiso con el colectivo, que se han mostrado como amigables con el colectivo LGTBI. Y vamos a una de las, diría yo, de las ventajas competitivas que tendríamos que poner casi de las primeras, ¿no? Que es la atracción y fidelización del talento. Bueno, esto tiene que ver mucho con cambios que han ocurrido, que vienen ocurriendo desde las últimas décadas, pero que ahora pues que están eclosionando. Y claramente, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la pirámide de población del siglo pasado, fíjense que era una pirámide prácticamente perfecta, pero fíjense la pirámide que tenemos de la población española a fecha 2023. Esto ya no es una pirámide, se ha transformado. Esto comporta unos cambios demográficos importantes, unos cambios de hábitos en el consumo muy destacables, unos retos enormes en cuanto a sostenibilidad del sistema social y económico que tenemos y que también tiene mucha repercusión porque, lógicamente, tenemos cada vez más personas próximas a la edad de jubilación, personas baby boomers, personas veteranas, que todavía están en edad de trabajar y que probablemente tengamos que alargar nuestra etapa laboral. Y tenemos, en cambio, la base se está estrechando y no tenemos tanta posibilidad, tanto talento para atraer. Y esto tiene mucha importancia porque fíjense la paradoja del empleo, ¿no? La paradoja del empleo es que aparentemente tenemos muchas personas en el paro, pero hay un desajuste entre lo que las empresas necesitan y lo que las empresas obtienen en el mercado de trabajo. De manera que esto ha ido creciendo, fíjense en esta imagen de un estudio que hizo recientemente Manpower Group, que nos dice que ha ido creciendo el desajuste del talento, el desajuste entre lo que se ofrece y lo que se necesita, y que actualmente estamos en el 80% de desajuste. Esto realmente es un crecimiento del 27% en los últimos años. Es muy preocupante que las empresas manifiesten que no encuentran el talento que necesitan. ¿Dónde se produce esta paradoja? Bueno, pues se produce en todos los sectores. Ustedes mismos pueden situarse aquí en los sectores, ¿no? Donde más, pues en sectores de publicidad, comunicación, en sectores tecnológicos, de servicios de consumo, en salud, en farmacia, en la industria, pero en todos los sectores. Estamos hablando entre un 73% y un 91% de desencaje entre la oferta que hay en el mercado de trabajo y la demanda. Hay un desajuste que realmente está preocupando mucho a todas las empresas. Si hablamos de comunidades autónomas, pues en España las comunidades autónomas que están más afectadas por el desajuste del talento son Cataluña y Baleares, y curiosamente, pues las que menos es toda la zona del Levante, la Comunitat Valenciana y Murcia. Pero fíjense, cuidado, con un desajuste del 76%, es decir, que tampoco es que estemos bien, pero son las que menos, y las que menos están mal. Entonces, es una llamada a qué podemos hacer porque tenemos que recuperar talento, tenemos que conseguir tener más talento en la empresa si queremos que la empresa tenga futuro. Realmente las empresas que reportan mayores problemas son las empresas grandes que nos están diciendo que tienen un desajuste del talento del 87%, pero fíjense, las microempresas que tienen menos de 10 empleados manifiestan que tiene un desajuste del 80%, es decir, una microempresa está teniendo problemas muy serios para tener el tipo de talento, el tipo de perfil de personas que necesita para poder desarrollar sus servicios, sus productos con éxito en el mercado. Esto es muy preocupante, ¿eh? Aquí micro, pequeñas, medianas, grandes, todas las empresas están reportando este tipo de problemáticas. Claro, entonces llegamos a la pregunta de, bueno, en esta situación de falta de talento, pues solo falta que encima se nos vayan personas con talento. Y aquí creo que hay quizá estamos desenfocando un poco el diagnóstico y quizá no se está viendo cuál es el problema de fondo.
¿eh? El problema de fondo tiene mucho que ver con los cambios generacionales. Todas las generaciones no tienen los mismos objetivos, no tienen los mismos valores, las mismas ideas, los mismos sueños, y hay que empezar a algo que luego diremos customizar. Bueno, fíjense, esto es un estudio que hizo McKinsey hace unos años, en el 2021, y que decía, el titular nos dice, los directivos no están entendiendo por qué se van sus empleados. Cuando encuestan a los directivos y a las directivas les preguntan, oiga, ¿por qué cree usted que se le van las personas de talento de su empresa? Y entonces, pues desde dirección se dice, bueno, pues motivos económicos, porque tienen ofertas mejores, porque quieren ganar más dinero. En segundo lugar, porque quieren equilibrar mejor su vida personal y familiar. Y en tercer lugar, porque tienen problemas de salud física o mental. Y esto es lo que creen desde dirección que es lo que está pasando, los motivos por los cuales las personas se van de las empresas. Pero fíjense, cuando le hacen la encuesta a las personas que se han ido de su puesto de trabajo, no nombran estos motivos, sino que dicen, en primer lugar, no sentirse valorado. Es decir, que las personas no se sienten reconocidas. Es verdad, una parte del reconocimiento es económico, pero no es todo el reconocimiento económico. Cuando dicen no me siento valorado, es que creen que no se tienen en cuenta sus ideas, que no se los tienen en cuenta para promocionar, para crecer en la empresa, no se les felicita por los logros que consiguen, etcétera, etcétera. No solamente es un tema económico. En segundo lugar, y este debemos hacer una reflexión profunda, es que no les gusta el tipo de liderazgo que ejercen las personas que tienen por encima. Miren, las nuevas generaciones, para bien o para mal, no quieren trabajar con tiranos, con tiranas, quieren trabajar con líderes que les hagan crecer, con líderes que les acompañen, con líderes que sean empáticos, que les exijan también, claro que sí, pero que entiendan, que se pongan a su lado, que no sean ordeno y mando. Y es así, no aceptan estos modos, a lo mejor, del pasado, ¿no? Y en tercer lugar, las personas que marchan de las empresas dicen que marchan por falta de sentimiento de pertenencia. Es decir, ¿qué les pasa? Que se desenganchan emocionalmente de la empresa. Esto es muy grave. Bueno, hay una cosa más grave que una persona se desenganche emocionalmente y se vaya. Es que se desenganche y se quede. Eso todavía es más grave, lógicamente, ¿no? Pero esa falta de sentimiento de pertenencia también es algo que nos tiene que llamar la atención, que tenemos que pensar cómo podemos conseguir reenganchar emocionalmente a las personas, comprometerlas de nuevo en el proyecto empresarial. ¿Qué expectativas tienen las personas que tienen talento? Y esto ya vamos viendo que va entroncando con el título de la ponencia, que es la igualdad de género y la diversidad, ¿no? Bueno, pues expectativas que tienen hoy en día las personas con talento. Bueno, pues el reconocimiento. Quieren sentirse importantes. Tenemos que darles un lugar, tenemos que reconocerle su valía, tenemos que reconocerle sus logros, y eso no es solamente económico. Hay otras maneras de reconocimiento. Yo hace muchos años tuve un jefe que me dijo, Salvador, las personas se marchan de los jefes, no se marchan de las empresas. Bueno, entonces quiero decir que el reconocimiento va más allá de lo que es meramente económico. También una de las expectativas que tienen las personas con talento es que se ejerza con ellas un liderazgo inclusivo, que les ayude a crecer profesionalmente. Pero también la equidad. Es decir, ¿qué es la equidad? Pues la equidad al final es que haya una igualdad de trato y oportunidades, pero teniendo en cuenta el punto de partida de las personas. Es decir, que se apliquen muchas veces lo que llamamos en materia de igualdad acciones positivas, para que todas las personas al final puedan tener oportunidades en la empresa. Que se trate con equidad. Hay una cosa que a las personas nos molesta mucho en general, que es cuando sentimos que una situación es injusta. Esto sé que es una percepción bastante subjetiva, pero el sentimiento de injusticia hace mucho daño, mina mucho la moral de las personas en una empresa. Otra de las expectativas de las personas con talento es que exista un sistema de meritocracia, es decir, que la progresión profesional esté vinculada al mérito que hacen las personas.
y que por lo tanto también haya un sentimiento de justicia, que cuando alguien promociona se diga es que ha promocionado porque se lo merece, porque realmente se lo ha ganado. Cuando no hay ese sentimiento, cuando las personas creen que hay otros criterios más allá de la meritocracia, pues también existe ese sentimiento de injusticia. Y finalmente, otra de las expectativas de las personas con talento es que el entorno en el que trabajan tiene que ser diverso, es decir, les gusta la diversidad. Han crecido ya en un mundo diverso, en un mundo en el que esperan que esa diversidad esté también en sus puestos de trabajo, esté en su entorno laboral. Y además que sea un entorno retador. No podemos ir al tran-tran. Las personas necesitan retos, las personas necesitan que comprometerse, y para comprometerte tienes que tener objetivos que sean realmente retadores, que sean posibles, que sean alcanzables, pero que requieran esfuerzo, que ese esfuerzo que haces después tenga la satisfacción de haber cumplido, de la satisfacción de llegar a esa meta que te habías propuesto. Y eso requiere de aprendizaje y enriquecimiento cultural, y eso se hace cuando tienes equipos diversos en maneras de pensar, en maneras de hacer las cosas, y también, por supuesto, pues diversidad en cuanto a género, diversidad en cuanto a generacional o cultural, etcétera, etcétera. Bien, ya vamos viendo que muchas de las situaciones, de los retos que tenemos empresariales, entroncan directamente, están imbricados con esto de la igualdad y de la equidad. Desde luego, claro, piensen desde el punto de vista de la persona talentosa. Para una persona talentosa es una gran maldición, es, es, es algo difícil de explicar que teniendo talento no seas capaz de ponerlo en marcha, no seas capaz de aplicarlo, no seas capaz de transformarlo en algo tangible. Entonces, las personas con talento necesitan terreno para correr. La última de las ventajas competitivas que les quiero mostrar tienen que ver con el colectivo LGTBI. Y vuelvo a insistir que tenemos una ley muy reciente que pues nos requiere del cumplimiento de la norma. Bueno, pero aparte del cumplimiento de la norma, hay estudios que nos dicen que las empresas inclusivas tienen un mayor poder de atracción de las personas LGTBI talentosas. Claro, talento hay en todos lados, por supuesto también en el colectivo LGTBI. Entonces, si nos interesa el talento, tenemos que considerar que las empresas que son más inclusivas tienen hasta un 72% más de probabilidades de atraer a personas LGTBI, personas aliadas con el colectivo, que las personas que las empresas que no son inclusivas. Además, el crear ese entorno inclusivo supone una mejora del clima laboral, del compromiso de las personas, porque cuando una persona se puede mostrar tal como es, pues es evidente que va a tener la posibilidad de dar el máximo de su rendimiento, cosa que lógicamente es lo que esperamos de todas las personas que están en nuestra empresa. Y también hay que tener en cuenta que las personas del colectivo LGTBI que no se pueden mostrar como son y que sufren esa dificultad, tienen que esconder parte de su personalidad, pues tienen un 17% más de probabilidades de cambiar de empresa. Esto pues también es una pena que podamos por ahí tener una fuga de talento inesperada. Bueno, vamos a hacer un repasito así somero de obligaciones legales que se han ido sumando, se han ido concatenando en los últimos años, y simplemente un poco a modo de repaso, ¿no? Desde luego, si hablamos del marco legal internacional europeo, pues nos tenemos que ir a los principios de Yogyakarta, que ya en el 2006 pues, recoge los estándares básicos sobre protección de derechos humanos en relación pues, a orientación sexual, diversidad de género, expresión e identidad de género. Pero también la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene
resoluciones, varias resoluciones sobre la protección contra la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género, también por diversidad de género, incluso recomendaciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI que son seguidas por muchas empresas. Si nos restringimos a Europa, el Tratado de la Unión Europea, ya en los artículos 2 y 3, ya nos hablan de que la no discriminación es uno de los pilares, de los principales valores comunitarios. Y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya está prohibido tajantemente la discriminación por razón de orientación sexual. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de definir la propia identidad sexual es uno de los elementos esenciales de los derechos humanos y, por lo tanto, le manda esta obligación a los estados de que tienen que garantizar el registro, el cambio registral del sexo sin requisitos médicos. Si nos vamos a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, pues aquí esto también pues, está relacionado directamente con nuestras obligaciones como empresa. Tenemos que apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales. Y en cuanto a normas laborales, pues evidentemente apoyar la abolición de cualquier práctica discriminatoria en la contratación, en la ocupación y en cualquier otro ámbito de gestión de personas. Incluso dentro de las normas de conducta de la ONU, pues podemos ver que hay como 5 normas fundamentales que nos dice que las empresas en todo momento tenemos que respetar los derechos humanos, que en los puestos de trabajo, en el lugar de trabajo, se tiene que eliminar la discriminación y prestar ayuda, apoyo a los colectivos, especialmente los más vulnerables. En el mercado, que tenemos que prevenir otras violaciones de los derechos humanos, y esto tiene mucho que ver pues, con toda la cadena de valor. Es decir, nuestra empresa está dentro de una cadena de valor que tiene seguramente clientela y tiene también proveedores en toda la cadena de valor. Hay que prevenir estas violaciones de los derechos humanos. Y también hay que entender que la empresa actúa en una esfera pública, es decir, que estamos dentro de una comunidad, dentro de un país, tenemos un entorno social y cultural en el que también tenemos que aclimatarnos y tenemos que servir a ese entorno, igual que el entorno también nos sirve a nosotros. Por supuesto, si ya bajamos hasta España, tenemos en primer lugar la Constitución española, que ya nos dice que no se puede discriminar a nadie por ninguna condición o circunstancia social y personal, pero ya saben que la Constitución española nos otorga un derecho, pero no lo garantiza. Y ello fue la razón de que en el 2007 se promulgara la Ley Orgánica 3/2007, que es la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Esta ley que obliga a todas las empresas que tienen 50 o más personas trabajadoras a que desarrollen e implanten un plan de igualdad. Porque el objetivo de esta ley es hacer efectivo el derecho de trato, de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. No se trata de que hombres y mujeres seamos iguales, sino que tengamos que se nos trate igual y se nos dé las mismas oportunidades, que es la manera como hay que leer la igualdad. Desde luego, la aplicación de los planes de igualdad hoy en día, que ya pues al principio empezaron con una obligación para 250 empresas de 250 personas, hoy ya estamos en empresas de 50 o más personas, pues ha hecho que muchísimas empresas tengan que redactar el plan de igualdad, incluyendo el diagnóstico, incluyendo la auditoría retributiva y generándose también la visión de cuál es nuestra situación en cuanto a brecha salarial, cosa importante para que estudiemos y tomemos medidas, que luego haremos algún apunte sobre esto. También tenemos la Ley Orgánica 10/2022, que es la de garantía integral de la libertad sexual, y aquí básicamente lo que nos dice es que, uno, las empresas tienen que promover condiciones de trabajo que eviten conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, que tenemos que tener protocolos de prevención y actuación en casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, y además ahora tenemos que añadir también por identidad y expresión de género y por orientación sexual, y además las empresas tienen que promover la sensibilización y ofrecer formación a las personas
para justamente prevenir todo este tipo de conductas de acoso sexual. Llegamos a la Ley 15/2022, que es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y que también es una ley muy importante porque esta ley, a todos los motivos que ya teníamos de discriminación, añadieron orientación, identidad sexual, expresión de género. Lo he subrayado ahí en negrita para que lo vean. Y además, esta ley comporta una ampliación de los supuestos de discriminación. Y esto es importante para las empresas porque ahora, además de la discriminación directa, indirecta, que ya conocíamos por razón de sexo, además se añaden otros supuestos como, por ejemplo, la discriminación por asociación, cuando se discrimina a alguien porque está relacionado de alguna manera con un colectivo vulnerable, o la asociación por error, cuando ha habido una discriminación por asociación, pero partía de un error en la apreciación de las características de la persona, o también la discriminación múltiple o interseccional, ¿no? Cuando en una misma persona pueden concatenarse o darse simultáneamente varios supuestos de discriminación. Esto es importante para las empresas y más si lo ligamos además con la inversión de la carga de la prueba. Ya saben que en los casos de discriminación, si hay indicios fundados de que ha existido discriminación, se invierte la carga de la prueba de manera que es la persona acusada la que tiene que demostrar que no hubo discriminación. Y esto creo que es bastante importante para las empresas. Tenemos ya por último la Ley 4/2023, que es, como dijimos antes, la ley trans, y que podríamos decir, bueno, pero esta ley, ¿qué tiene que ver con el mundo laboral? Bueno, pues también ya saben que en su artículo 15 esta ley nos dice que las empresas tenemos una serie de obligaciones, y una de las obligaciones es que tenemos que tener un conjunto planificado de medidas que incorpore un protocolo para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Bueno, pues todas las empresas también, además de que creamos en la diversidad, en la inclusión, también tenemos esta nueva obligación legal. También en el artículo 55 nos dice esta propia ley que las empresas, cuando elaboran sus planes de igualdad y no discriminación, tienen que incluir expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans. Bueno, esto es un apunte que hago porque muchas veces no lo consideramos, pero es bueno que los planes de igualdad por lo menos lo tengamos presente. Y además tenemos una directiva europea que se tiene que transponer no más allá del 2026, o sea que está a la vuelta de la esquina, y que refuerza ya lo que era la aplicación del principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o trabajo de igual valor. Y aquí nos va a hablar de transparencia retributiva y de mecanismos para cumplir con la transparencia retributiva. Es decir, que damos una vuelta más de tuerca. Pensemos que nosotros ya en España ya tenemos obligaciones en ese sentido. Por ejemplo, pues tenemos el registro salarial, teníamos la auditoría retributiva, tenemos la valoración de puestos de trabajo y tenemos también el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que nos dice que las personas tienen derecho a la información de las empresas. Bueno, pues esta directiva que se tendrá que transponer, insisto, en breve, nos va a dar nuevas obligaciones en cuanto al principio de igualdad. De hecho, ustedes saben que en este momento en España las empresas que en los registros retributivos obtienen un resultado del 25% o más de brecha salarial entre hombres y mujeres, tienen que justificar que no sea por razón de sexo. Bueno, pues ese porcentaje va a bajar hasta el 5% a partir de esta directiva. Es decir, que se va a trabajar mucho sobre la brecha retributiva de género. Pero, cuidado, aquí sí que quiero hacer una salvedad de que no todas las desigualdades son discriminatorias. Una cosa es la desigualdad y otra cosa es la discriminación. Puede haber diferencias salariales que sean justificables y que, por lo tanto, no tenemos que hacer esa equivalencia directa entre desigualdad y discriminación. Bueno, pues ya vemos que las empresas van a tener bastantes obligaciones, lo cual, bueno, tiene también también una oportunidad de mejora para que se profesionalicen las empresas, algo que siempre ha sido como una caja negra, ¿no? La caja negra de la compensación, de la retribución, de los salarios, es como algo que en las empresas nadie podía saber muy bien cómo funcionaba,
bueno, nos van a obligar a que seamos más transparentes, que las personas que trabajan en la empresa sepan pues dónde están situados dentro de la escala profesional, cuáles serían su posible carrera profesional, sus posibles incrementos en función de esa escala, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto también es una oportunidad para que profesionalicemos esta función de compensación y beneficios dentro de las empresas, es decir, que convirtamos los departamentos de recursos humanos en departamentos estratégicos que están al servicio del negocio. La compensación, la retribución, tiene que ser una herramienta estratégica de negocio. Bueno, llegados a este punto, claro, la pregunta que nos hacemos, bueno, pero exactamente esto de la diversidad, ¿qué es, no? Bueno, la diversidad al final realmente que es, pues es lo que hay. La diversidad, lo dice Mirta Casanova, que es una persona que ha escrito mucho sobre esta cuestión, tiene un libro muy interesante, El poder de la diferencia, que les recomiendo, y tiene una frase, dice, la diversidad es la propia naturaleza de la humanidad y por lo tanto es la naturaleza de los escenarios globales y locales de ayer, hoy y mañana. Es decir, qué es lo que hay y es con lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que desarrollar. Claro, hay muchas diversidades en el mundo. Muchas veces pues pensamos en las más típicas, el género, las discapacidades, LGTBI, cultural, las generacionales, pero diversidades hay muchas. La apariencia física, la orientación sexual, la identidad de género, la situación familiar, la nacionalidad, la edad, la religión, las opiniones políticas, etcétera, etcétera. Podríamos aún ampliar más este cuadro. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una mente abierta para que entendamos que hoy lo que tenemos es una diversidad de diversidades. Y tenemos que gestionar todo esto. Bueno, ¿y cómo gestionamos todo esto? Bueno, pues hay tres, podríamos, digamos, ordenarlo con una tipología que sería la diversidad puede ser manifiesta o demográfica, puede ser documentable o experiencial o inmaterial cognitiva. Es decir, que la tipología de diversidad manifiesta demográfica, ¿qué es? Pues es aquello que es más aparente, ¿no? Por ejemplo, el sexo, la edad, la etnia, la apariencia física, las capacidades diversas, hay determinadas cosas que son más aparentes, son de tipo demográfico, las podríamos recoger demográficamente, cuántas mujeres tengo en la empresa, cuántos hombres, de cuánta edad, de qué etnias, etcétera, etcétera. Pero luego hay una diversidad que sería experiencial, que sería relativa a seguramente lo que tenemos en nuestros expedientes de personal, que es, oye, ¿qué experiencia profesional tienen nuestros empleados y empleadas? ¿Qué estudios académicos, titulaciones? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Qué recorrido han tenido? ¿No? Aquello que podemos documentar. Pero hay otro tipo de diversidad que es la inmaterial. Esta no la podemos documentar, pero es muy importante para construir equipos de alto rendimiento, que es la ideología de las personas, la cosmovisión, la visión que tienen del mundo, su manera de pensar, de sentir, su manera de entender cómo se resuelven los conflictos. Y todo esto tenemos que ser capaces, estos tres tipos de diversidad, de imbricarlos adecuadamente para construir justamente equipos que obtengan grandes resultados. La diversidad se tiene que gestionar, la diversidad por sí sola no nos garantiza resultados. Esto es un ejemplo que les ponga de qué dimensiones de la diversidad consideran, por ejemplo, en Correos, una empresa que tiene muchísimos empleados y empleadas. Bueno, pues trabajan sobre las siguientes diversidades: género, cultura, LGTBI, discapacidad y generacional. Y fíjense que en este dibujo que ven aquí, esas diversidades se interrelacionan con diferentes gestiones, tipos de gestiones que se tienen que hacer dentro de la empresa, ya sea las promociones, las formaciones, el desarrollo del talento, la construcción de la cultura de empresa, la responsabilidad social corporativa, el construir una empresa saludable, también el desarrollo de la comunicación dentro de la empresa interna y externa. Es decir, que al final toda esa gestión tiene que ver,
tiene que ver con las diferentes dimensiones de la diversidad y tienen que estar equilibradas. Quisiera pasar así también rápidamente por una cuestión que también entronca muy directamente con lo que estamos comentando hoy, y es las consecuencias que tiene la división sexual del trabajo. Bueno, pues cuestiones socioculturales, venimos de un pasado en el que se han ido construyendo estereotipos de género y roles de género que hacen que hoy día hombres y mujeres no realizamos los mismos trabajos, no tenemos las mismas ocupaciones. Hay ocupaciones que comparten hombres y mujeres, pero también hay ocupaciones muy masculinizadas y otras muy feminizadas. Las ocupaciones muy feminizadas tienen que ver mucho con el mundo asistencial y las muy masculinizadas tienen que ver mucho con el mundo productivo. Así, una primera consecuencia que nos aporta esa división sexual del trabajo es que las mujeres se concentran en actividades y profesiones que tienen que ver con el cuidado. Pues, por ejemplo, la limpieza, los trabajos, la educación infantil, trabajadoras familiares, trabajadoras en residencias, enfermería, etcétera, etcétera. En cambio, los hombres, pues como decía, si empezáramos a nombrar profesiones industriales, veríamos que las ocupan básicamente hombres. Una segunda consecuencia de la división sexual del trabajo es la brecha salarial. La brecha salarial hay que explicarla bien porque, claro, uno podría pensar, bueno, si yo, mi empresa, estoy pagando de manera equitativa a hombres y mujeres, no se me produce brecha salarial. Pero, claro, hay otros motivos para que al final, cuando nosotros extraemos la media salarial de hombres y mujeres, resulte que recurrentemente los hombres cobran más que las mujeres. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que tenemos muchísimos más directivos y personas en mando hombres que mujeres. Esto hace que la media salarial de los hombres suba. Por otro lado, como hemos dicho antes, las mujeres están concentradas en actividades que tienen que ver con el cuidado de otras personas. Y justamente esos convenios son convenios que frecuentemente tienen una diferencia salarial importante con convenios muy masculinizados. Por ejemplo, si comparamos el convenio de residencias con el convenio del metal, veremos que hay unas diferencias realmente notables. Pero además, hay que tener en cuenta también que hay un problema de corresponsabilidad. Es decir, frecuentemente cuando hacemos planes de igualdad, una de las preguntas es cuántas personas tienen reducida la jornada laboral por cuidado de menor. Bueno, pues lo normal es que nos salgan que el 90 y larguísimo por ciento son mujeres. Necesitamos trabajar más el ámbito de la corresponsabilidad. Y sé que no es una cuestión que ataña no solo a las empresas, es una problemática social que hay que abordar y hay que resolver, porque si no logramos que haya más coparticipación, que hombres y mujeres tengan un equilibrio en las responsabilidades familiares, pues lógicamente seguiremos viendo que las estadísticas nos dicen que las mujeres pues dedican mucho más tiempo que los hombres a actividades de cuidado familiar, lo cual hace que lógicamente las mujeres sean las que asuman estas reducciones de jornada y por lo tanto su media salarial también baja. Entonces lo que podemos ver es que desde el 2006 al 2021, por ejemplo, esta serie histórica, podemos ver aquí que siempre obtenemos por una diferencia salarial, una brecha favorable a los hombres. El año que menos brecha hemos tenido ha sido el 2020, que también es para pensar por qué, y fue de 4.300 euros. Nos estamos moviendo entre diferencias anuales de 4.300 a 6.000 euros entre mujeres y hombres en España. Pero no es un problema exclusivo de España. De todas maneras, claro, para que pudiéramos equiparar la media salarial de hombres y mujeres, tendríamos que subir el salario medio de las mujeres un 21%. Claro, subir un 21% el salario de las mujeres no se puede hacer por decreto ley. Eso sería evidente que provocaría una discriminación salarial por razón de sexo, de personas que están trabajando conjuntamente. Por lo tanto, la solución justamente es taponar las fugas que antes les he comentado.
por un lado, necesitamos tener muchas más mujeres en posiciones directivas y de mando. Piensen que en España, en la función directiva, tenemos solamente aproximadamente el 16% de mujeres directivas. Es un porcentaje muy bajo. Por otro lado, tenemos que ir a la corresponsabilidad para que hombres y mujeres compartamos las responsabilidades familiares y, por lo tanto, sean exclusivamente las mujeres las que tengan que reducirse las jornadas. Y también habrá que conseguir que esos convenios tan feminizados pues se vayan equiparando a los masculinizados. Ya ven que la solución no es fácil ni a corto plazo. Y como les decía, es un problema mundial. En la Unión Europea, por ejemplo, pues Alemania o Francia, Países Bajos, Finlandia tienen incluso más brecha salarial que España, pero si nos vamos fuera de la Unión Europea, pues imagínense, la Unión Europea es uno de los pocos reductos donde realmente hay leyes que luchan contra la brecha salarial, pues fuera ya no hay esas cortapisas. Una tercera consecuencia de la división sexual del trabajo son dos efectos, el suelo pegajoso y el techo de cristal. Vamos a explicarlo con esta estadística que les muestro aquí. Bien, el suelo pegajoso, ¿qué es? El suelo pegajoso lo que nos dice es que hay un gran porcentaje, mucho mayor que hombres, de mujeres que están en los niveles salariales más bajos, estadísticamente hablando. Y el techo de cristal se refiere a la metáfora por la cual las mujeres tienen más dificultades para ascender profesionalmente y laboralmente en las empresas. Dice techo de cristal porque es un obstáculo invisible, pero no dificulta mucho que la mujer pueda ascender. Bueno, a la izquierda yo les estoy mostrando la encuesta anual de la estructura salarial en España que elabora el INE, y lo que hemos hecho es distribuir todos los hombres y mujeres asalariadas de España según lo que ganan. Y hemos puesto como referencia el salario mínimo interprofesional. Fíjense que el 27,5% de todas las mujeres asalariadas de España cobran como mucho el salario mínimo interprofesional, siendo en el caso de los hombres un 12%. Esto es el efecto suelo pegajoso, es decir, que tenemos muchas más mujeres que hombres que están en el escalón inferior de la escala salarial de las empresas, estadísticamente hablando. A la derecha vemos el efecto techo de cristal. Aquí nuevamente cogemos todos los salarios de hombres y mujeres, pero ahora vamos a distribuirlos por deciles. Bueno, un decil es un 10%, entonces esto en retribución se utiliza mucho. El decil 1 es el 10% que menos gana en España, y vamos subiendo los deciles hasta el decil 10, que es el 10% que más gana en España. Bueno, del 10% que menos gana en España, de cada 4, 3 son mujeres. Es decir, el 75% de las personas que en España están en el 10% que menos gana son mujeres. Pero fíjense que la franja de color rojo que representa las mujeres va reculando a medida que van subiendo los deciles, hasta el extremo que el decil 10, es decir, el 10% de la población que más gana en España, el 63% son hombres y solo el 37% son mujeres. Le hemos dado la vuelta al calcetín. Es decir, que aquí vemos el efecto techo de cristal, esta dificultad que tienen las mujeres de ir progresando salarial y profesionalmente. Hay otro efecto de la división sexual del trabajo, que es la mayor precariedad en el empleo. Bueno, ¿por qué tienen mayor precariedad en el empleo las mujeres? Pues porque las mujeres tienen más dificultades para conciliar su vida familiar y personal con la profesional. Y esto lo podemos ver claramente en estadísticas. Piensen que en España hay un ligero porcentaje mayor de mujeres que de hombres, pero en cambio tenemos más afiliaciones a la seguridad social de hombres que mujeres. Tenemos 9.700.000 mujeres afiliadas a la seguridad social por 10.900.000 hombres, es decir, que tenemos una brecha de género del 5,48. Pero lo que es curioso observar, y parece incongruente, es que con menos afiliaciones a la seguridad social, en cambio, las mujeres tienen una tasa de paro mayor. Las mujeres tienen una tasa de paro en torno al 13% por el 10% de los hombres. Es decir, que aquí tenemos una brecha de género del 3%. También, si me voy a la tasa de actividad ya saben que es el porcentaje de población de 16 o más años que está activa para trabajar. Bueno, pues tengo una tasa de actividad del 55% de mujeres por un 64% de hombres. Por lo tanto, la brecha de género aquí ya supera el 9%. Y fíjense que teniendo menos afiliaciones a la seguridad social, en cambio, de todo el paro registrado que hay en España, el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Otro dato que también requiere pues, de una cierta reflexión.
la pregunta sería, bueno, pero ¿esto es algo exclusivo de España? ¿Está ocurriendo en todos sitios? Bueno, pues en la Unión Europea también vemos que hay una diferencia entre el ratio de desempleo femenino y masculino. Vemos en la serie 2023-2024 que siempre tenemos una ratio superior de desempleo masculino, perdón, de desempleo femenino que masculino. Por ejemplo, en abril del 2024 teníamos una ratio del 6,1 en los hombres y del 6,7 en las mujeres. Esto se mantiene, estas diferencias en toda la serie histórica. Y llegamos a la última consecuencia que les quiero explicar de la división sexual del trabajo, que es algo también preocupante, y es que las mujeres están más preparadas, más formadas en España. Esto ahora les enseñaré una estadística que lo avala, pero en cambio esa mayor preparación y formación no se está correspondiendo con el reparto de posiciones directivas. Hay varios motivos. Probablemente los estereotipos sociales piensen que el estereotipo tradicional de hombre pues es individualista, agresivo, capacidad de mando, racional. En cambio, el estereotipo tradicional de la mujer es instinto maternal, sensibilidad, empatía, comunicación, más debilidad. Entonces, esos estereotipos hacen que, por ejemplo, en la función directiva, sobre todo donde tengamos más mujeres directivas en España, sea en los departamentos de comunicación y de recursos humanos. Pero en cambio, el porcentaje de mujeres directivas en dirección general o en operaciones es realmente, francamente, muy bajo. Y la verdad es que, como van a ver a continuación, aquí ven que las mujeres están más formadas, y lo podemos demostrar, ¿no? Objetivamente. Fíjense que el 44,7% de todas las mujeres españolas entre 25 y 64 años son universitarias, por el 37,5% de los hombres. Es decir, que tenemos ahí 7 puntos de diferencia. Pero si yo me voy a la generación más joven para ver la tendencia, resulta que el 57% de las mujeres entre 25 y 34 años son universitarias por solo el 44% de los hombres. Es decir, que ya tenemos un 13 puntos de diferencia. Casi hemos doblado ese diferencial entre hombres y mujeres. Entonces, se nos hace difícil entender cómo es que cada vez las mujeres tienen más formación y, en cambio, no están ocupando más posiciones directivas y de mando. Entonces, ahí pues podríamos razonar, en primer lugar, por qué las mujeres se están formando más. Bueno, pues seguramente hay una percepción por parte de muchas mujeres de que en igualdad de condiciones los hombres van a tener ventaja para llevarse un puesto de trabajo. Entonces piensan que tienen que estar muchísimo más formadas que los hombres para poder competir con los hombres. Esto tiene que ver mucho con la capacidad que tengamos en las empresas para que las personas perciban que nuestros procesos de selección y contratación son neutros desde el punto de vista de género, que son absolutamente imparciales, que estamos haciendo una selección solamente por criterios objetivos. Bueno, también hay un dato a tener en cuenta, y es que está costando mucho que las mujeres se decanten por estudios técnicos. Las mujeres se decantan más por estudios humanísticos, así como los hombres lo hacen por estudios más técnicos. Y la verdad es que podemos discutir aquí qué tiene más valor, pero el valor que le está dando el mercado es que hay una diferencia muy importante entre el sueldo, por ejemplo, de una maestra de educación infantil y el sueldo de un ingeniero industrial, por poner un solo ejemplo de esa diferencia. Entonces, aquí hay un caballo de batalla, y es conseguir que muchas más chicas jóvenes se adhieran, que vean como una oportunidad real el desarrollar estudios técnicos. Es algo que las empresas podemos ayudar, pero es algo que también socialmente se tiene que trabajar. Les voy a hacer 4 pinceladas sobre otras diversidades, que creo que también, por salir un poco de la diversidad de género, pero también la diversidad generacional es muy importante. Ya les expliqué antes que estamos en un momento de que hay unos cambios demográficos realmente significativos, que van a tener muchas consecuencias, y tenemos que pensar que pueden estar conviviendo en nuestras empresas hasta 4 generaciones perfectamente. Entonces, como decía George Orwell,
cada generación se imagina a sí misma como la más inteligente que la anterior y más sabia que la que viene después, pero la realidad es que todas las generaciones nos ha pasado un poco eso. Entonces tenemos que ver las peculiaridades de cada generación para entender y poder customizar, como decía antes, la propuesta de valor que damos para atraer personas talentosas. Podemos estar compartiendo en nuestra empresa personas veteranas de más de 61 años, con baby boomers, que estarían entre 46 o 60 años, con personas de la generación X, 35, 45 años, personas de la generación Y, 24, 34, incluso personas que como mucho llegan a los 23 años. Y fíjense que, así como, por ejemplo, pues los baby boomers se han destacado porque porque han tenido mucha dedicación al trabajo, porque han tenido siempre la idea de hacer carrera profesional, han sido muy resilientes, muy comprometidos. Pues bueno, por ejemplo, la gente más joven son muy críticos, muy selectivos con las empresas. Cuando entran en una empresa, si no les gusta, se te van a los 2 días, sin dudarlo, sin dudarlo. Es verdad que son nativos digitales, es decir, ya han nacido, digamos, con el móvil en la mano, lo cual no significa que sean expertos en tecnología, digámoslo, pero todo lo hacen online. Es decir, es un mundo diferente del que pudimos vivir los baby boomers. Todo lo quieren hacer online. Si quieren apuntarse a una autoescuela y la autoescuela no tiene una página web, ya les digo que no se apuntan a esa autoescuela. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Pero vemos que cada generación tiene, por lo tanto, sus peculiaridades y que tenemos que entenderlas. Fíjense, por ejemplo, ¿qué valoran las empresas de cada generación? Pues de las personas baby boomers, por ejemplo, el salario competitivo, las oportunidades de desarrollo, la flexibilidad, posibilidades de conciliar la vida laboral y personal. Pero fíjense, en el cambio, la generación Z, la más joven, pues son las oportunidades de desarrollo profesional, nuevamente la conciliación, el salario competitivo. Es decir, que las prioridades de cada generación son diferentes y no podemos dar café para todos. Bueno, aquí les dejo, encontré este chiste y me pareció que es verdad cómo han cambiado los tiempos, ¿no? De cuando te decían, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Y entonces, pues todo el mundo en alguna profesión. Y en cambio, pues fíjense, de pensar enfermera, bombero, astronauta, hoy, pues concursante de Gran Hermano, futbolista, incluso aquí uno dice corrupto, ¿no? Bueno, en fin, han cambiado los tiempos, ¿no? También les quiero dar un apunte sobre diversidad cultural porque cada vez más las empresas nos vamos internacionalizando y conviven personas de culturas diferentes. Y esto es importante porque hay que trabajar mucho el aspecto de diversidad cultural para no tener dificultades enormes. Es decir, que la comunicación cambia en contextos culturales diferentes, la manera de liderar, la manera de tomar decisiones, la manera de afrontar problemas, la manera de planificar el tiempo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos desdeñar la diversidad cultural, sobre todo si estamos en entornos internacionales o multinacionales, porque vamos a tener graves problemas de gestión de los equipos. Bien, y llegados a este punto, les diría que el reto mayúsculo que tenemos las empresas es pasar, las empresas y la sociedad en general, es pasar de la diversidad a la inclusión, ¿no? Es decir, la diversidad no me asegura nada. El hecho de que yo tenga muchas personas de etnias diferentes, personas de género diferentes o personas de edades diferentes, de por sí no me genera nada, no me asegura ninguna rentabilidad, no me asegura que vayamos a hacer un buen trabajo. Lo que me lo asegura es que yo sea capaz de construir un entorno inclusivo en el que todas las personas se sientan comprometidas y por lo tanto puedan dar el máximo de sí mismas. Y esto sí que podemos hacer muchas cosas en la empresa. Les voy a dar algunas ideas muy centradas en el tema de conciliación, que estaba en el subtítulo de la ponencia, pero lógicamente podríamos también aportar ideas sobre la retribución, podríamos aportar ideas sobre el clima de trabajo, podríamos aportar ideas sobre elección, sobre contratación, etc. Pero vamos a ver algunas ideas en conciliación porque realmente es una de las prioridades que hoy en día tienen las personas, sobre todo las generaciones más jóvenes. Entonces, tenemos que tener una propuesta de valor
para nuestros empleados y empleadas que tengan en cuenta esto, porque si no vamos a tener muchas dificultades para atraer ese tipo de talento joven. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hablar de permisos y excedencias que va más allá de las normas vigentes. Claro, no les voy a hablar de las normas vigentes porque lo que es normativo, pues hay que cumplirlo y ya está, ¿no? Pero fíjense, algunas cosas que pueden ser motivadoras, que pueden ayudar mucho a ese enganche emocional, a ese compromiso emocional de las personas. Por ejemplo, el que permitamos a las personas, les demos permiso para asistir a cursos de formación de desarrollo profesional que están vinculados, lógicamente, con el desarrollo de esa persona dentro de nuestro entorno laboral. Esto es algo que va a redundar luego en algo positivo. No, siempre las personas, cuanto más formadas estén, van a ser personas que van a aportar más valor a la empresa. También el que en las empresas pueden existir periodos sabáticos, es decir, que las personas pueden escoger un periodo sabático, puede ser un mes, puede ser un año, por motivos de estudios, de viajes, las personas, sobre todo de jóvenes, pues esto les engancha mucho y las compromete mucho. Es un entorno en el que se sienten bien. Flexibilizar los periodos de vacaciones, es decir, intentar huir de los periodos aquellos fijos, solo se puede hacer vacaciones entre tal mes y tal mes, porque las personas cada vez más pues, les gusta hacer vacaciones fuera de los meses típicos, eh, eh, por viajes, porque les sale más barato, no lo sé. Pero flexibilizar los periodos de vacaciones también es algo que puede estar en la propuesta de valor y que puede ser bien aceptado. Ampliar los días personales por conciliación familiar. Bueno, pues esto muchas veces lo hacemos en las empresas sin que haya ninguna norma detrás, sin que hayamos escrito nada. Lo hacemos por cuestiones humanitarias. Bueno, pues a lo mejor también tenemos que pensar si de alguna manera esto lo podemos redactar, si podemos tener alguna norma dentro de la empresa que pueda permitir a una persona en determinadas circunstancias tener algunos días por conciliación familiar, porque también puede ser fuente después de mayor compromiso de la persona. O, por ejemplo, bolsas de horas para ampliar vacaciones. Bueno, pues muchas personas pueden estar realizando quizás jornadas un poco más amplias de la jornada que en principio tendrían. Y aquí, en vez de estar pagando horas extras, o podemos compensar con días de descanso o con vacaciones, que puede ser muy atractivo para determinadas personas. Vamos a ver otro tipo de medidas, que sería la flexibilización de la jornada de trabajo. Bueno, aquí hay empresas que trabajan en entornos o en sectores estacionales. Entonces aquí flexibilizar la jornada laboral puede ser muy atractivo para las personas. Pues, por ejemplo, ahora estoy pensando que en el sector de la restauración o en el sector de la hostelería hay personas que pueden tener diferentes cargas de trabajo, pues a lo mejor en invierno y en verano. Y a lo mejor les puede interesar más tener más carga en verano porque tienen más facilidad, por ejemplo, para tener a los hijos colocados, ¿no? En colonias de verano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la jornada laboral flexible también es algo a estudiar si tenemos un negocio, digamos, estacional. Hay algo que gusta mucho, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que es la autogestión de la jornada de trabajo. Es decir, que uno se pueda autogestionar. Es decir, que, oye, yo tengo unos objetivos, no trabajo por horas, porque calentar la silla no es equivalente a que sea productivo, pero yo tengo unos objetivos que tengo que conseguir. Yo me voy a organizar, yo me organizo mi tiempo. Como empresario, como empresaria, a mí me da igual que estés 2 horas, que estés 3, que estés 24, pero organízate de la manera que al final puedas cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, la autogestión hace que las personas, pues a veces, oye, hoy necesito salir 1 hora antes, pero otro día estoy 1 hora más porque me autogestiono. También podemos establecer una franja horaria de presencia. Oye, pues mira, entre las 10 y la 1, por ejemplo, tenemos que estar presentes, es horas de presencialidad, pero luego el resto pueden haber flexibilidades. Pueden haber flexibilidades de entrada y de salida. Entonces, pues hay personas que
que prefieren entrar un poco más tarde porque les permite conciliar familiarmente, y otras personas que a lo mejor pues necesitan salir un poco antes. Entonces, bueno, pues fijemos una franja horaria de presencia obligatoria y luego el resto lo podemos hacer más customizable, más flexible. Bueno, el teletrabajo no es aplicable en todos los trabajos, por supuesto, pero en aquellos en que es aplicable, yo diría que lo que está dando mejores resultados hoy en día es un modelo híbrido. El teletrabajo absoluto, 5 días a la semana, tiene problemas, está comportando problemas para las empresas porque se está perdiendo pertenencia a la empresa, ese sentimiento de pertenencia, el enganche emocional, incluso la innovación, porque a las personas les cuesta más estar en contacto. Entonces yo les diría que podemos ir a donde sea posible, ir a un modelo híbrido en el que hay algún día de teletrabajo y otros días de telepresencialidad, perdón, en función también del sector y de las necesidades. Otra cosa, algunas empresas lo que hacen es, tienen una jornada irregular, de manera que compactan la semana laboral en 4 días. Entonces, para las personas tener un día más de descanso semanal es algo muy, muy valorado. O, por ejemplo, pues los viernes por la tarde no trabajar, ¿no? Cosas de este estilo. También hay empresas que han desarrollado experiencias como el de compartir empleo, es decir, que a veces pues me cuesta mucho conseguir determinados talentos, pero ¿por qué? Porque hay personas que podrían estar, pero no pueden estar a tiempo completo. Entonces, a veces, pues digamos que con 2 personas completo un puesto, claro, requiere que estas 2 personas tengan muy buena comunicación y que estén muy coordinadas, pero es una experiencia que también ha funcionado sobre todo para personas que necesitan esa flexibilidad de jornadas parciales. Un tercer bloque sería el de acomodamiento del horario de trabajo. Bueno, hay empresas que tienen experiencias como, por ejemplo, la política de luces apagadas, es decir, que cuando llega una hora determinada se apagan las luces, que es un aviso a las personas para decirle, oye, llegó tu hora también de conciliar, ¿no? Y esto también se agradece porque como es una invitación a que las personas han acabado su jornada laboral, pues las personas no se ven, digamos, muchas veces comprometidas a quedarse en el puesto de trabajo sin estar aportando, están solamente allí pues para hacerse ver, ¿no? Y entonces, al final tenemos que llegar a la conclusión de que la mera presencialidad no reporta beneficios a la empresa. Lo que reporta beneficios es que las personas estén comprometidas y realmente hagan un buen trabajo, ¿no? Que aporten valor. Otra posibilidad es que, ya sabemos que en España los horarios de comida muchas veces se alargan mucho. Entonces, reducir el tiempo de comida hace que podamos compactar más la jornada de trabajo porque, pues en vez de parar de 2 a 3 y media o 4, pues a lo mejor con media hora, 3/4 tenemos bastante y entonces las personas pueden salir antes de trabajar, por ejemplo, ¿no? También en aquellos casos de personas que viajaban mucho, pues una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue pues, que se popularizaron las videoconferencias. Bueno, las videoconferencias realmente ahorran mucho dinero a las empresas, reducen los tiempos de desplazamiento, porque ya no te tienes que desplazar tanto, y también los costes de pernoctas. Entonces, bueno, siempre hay que hacer también un equilibrio porque quizá todo virtual no es lo más aconsejable muchas veces, pues sobre todo personas del ámbito comercial, el contacto directo humano también es importante, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver fórmulas para reducir costes y también generar en las personas más tiempo para su vida familiar. Y luego hay un aspecto en el que hay que trabajar decididamente, que es en las reuniones. Sufrimos de un mal en general, que es la reunionitis. Nos reunimos demasiado y con pocos resultados. Entonces, tenemos que planificar mejor las gestiones, gestionar mejor las reuniones. Las reuniones a las personas hay que decirle, oye, tal reunión empieza a tal hora, tenemos que ser puntuales y acaba a tal hora. Y tenemos que tener un orden del día. Y también tenemos que definir unas franjas horarias en las que estas reuniones no vayan en contra de la conciliación. Hacer una reunión, por ejemplo, a las 7 de la tarde, pues, hombre, pues afecta a la conciliación personal. Vamos a intentar que las reuniones, en la medida de lo posible,
se acomoden a franjas horarias que a las personas no les comporten después pues, dificultades en la conciliación. En cuarto lugar, tenemos, ya para acabar este bloque, servicios de apoyo a la conciliación. Bueno, aquí ya serían servicios que nosotros, o beneficios que vamos a dar que van a apoyar la conciliación. Por ejemplo, pues seguramente que muchas de sus empresas tienen pagos en especies, cheque guardería, cheque restaurante, otro tipo de pagos en especie, vehículo, de empresa, etcétera, etcétera, que realmente son muy bienvenidas por las personas. También y que además tienen, ya saben, unas ventajas fiscales. Después tenemos también ayudas económicas que las familias perciben como algo muy positivo y que también hace que una persona esté más comprometida con la empresa, pues cuando hay ayudas en la escolarización, por ejemplo, en los libros, en determinado tipo de estudios. Si pues hay empresas que si una persona nace un hijo o hija discapacitada, le dan una ayuda, o si una persona tiene personas dependientes, también le dan una ayuda. Estas son cosas muy, muy bien valoradas por las personas y que atraen talento. Subvencionar colonias de verano, pues esto hace que las personas que trabajan en nuestra empresa les estamos solucionando un problema, les estamos ayudando. Subvencionar, pues no sé, parcialmente o totalmente. Esto ya depende de las circunstancias de cada empresa, ¿no? Incorporar la figura de agente de igualdad en las empresas, sobre todo en empresas que tengan mucha dispersión geográfica o que tengan mucho personal, pues tener una figura de agente de igualdad dinamiza mucho todas las cuestiones relativas a igualdad de género, diversidad e inclusión y ayuda mucho justamente a desarrollar todas las facetas de un plan de igualdad. Lógicamente tenemos que colaborar, promover, apoyar los trabajos de la Comisión de Igualdad, de nuestro plan de igualdad, para que pueda desarrollar todas sus obligaciones que tiene como comisión de seguimiento del plan de igualdad. Yo les diría que una cosa importante es que cuando construimos equipos de trabajo pensemos en que sean lo más diversos posibles. Desde el punto de vista de género les diría que sean mixtos, porque es que está demostrado que los equipos mixtos, los equipos diversos son que obtienen mejores resultados. Podemos incorporar acciones positivas de priorización del sexo más infrarrepresentado. Yo aquí también les diría que no solamente cuando sean mujeres el sexo más infrarrepresentado, sino también por qué no intentemos equilibrar en aquellas posiciones absolutamente feminizadas, ir introduciendo también hombres para que haya más equilibrio. Hay que hacer acciones de sensibilización y corresponsabilidad para la plantilla. Es importante porque es un tema social, pero en el que las empresas podemos también ayudar. Premiar el bajo absentismo y el rendimiento con días de vacaciones, pues esto es una iniciativa que también han tomado muchas empresas. ¿Cómo reduzco el absentismo? Que es una lacra enorme que tenemos las empresas, una losa pesadísima. Bueno, pues ¿cómo puedo conseguir bajar el absentismo? Pues hay algunas medidas que podemos probar. Se puede probar el bajo absentismo y el rendimiento con días de vacaciones, o la concesión de préstamos y anticipos a las personas en casos de necesidad. También compromete mucho a las personas. Realmente las personas se ven muy comprometidas y se ven muy enganchadas emocionalmente con las empresas. En definitiva, pues podemos ver muchos beneficios que tienen al final, que tienen también una parte fiscal. Ya sabemos que podemos customizar la nómina, la retribución de nuestros equipos, para que las personas, al final, ese dinero que tenemos que pagar, lo reciban de la manera que quieren recibirlo y, por lo tanto, sea mucho más ventajoso fiscalmente para las personas, lo cual tiene, evidentemente, un retorno positivo para la empresa porque no le supone más coste. Entonces, ¿qué beneficios podemos encontrar en todas estas medidas? Bueno, pues en primer lugar, la reducción del absentismo laboral, ya sea por estrés o por necesidad de conciliación. Se produce mucho absentismo laboral por estas cuestiones y tenemos que pensar si no nos compensa el poner en marcha algunas medidas que tengan un pequeño coste, pero que nos van a ahorrar un gran coste.
También hay que tener en cuenta que estas medidas que he ido señalando antes, muchas empresas lo que están diciendo es que les están mejorando la productividad y tienen mayor satisfacción de la plantilla. Es evidente que cuando tienes una plantilla más satisfecha, es una plantilla a la que se le puede exigir más y que te va a dar un mayor rendimiento. Estas medidas también hacen que cada vez tengamos una plantilla mejor preparada, más puntera, mejor preparada profesionalmente. Estas medidas son medidas que nos ayudan muchísimo a atraer el talento con una buena tarjeta de presentación de la empresa. Podemos construir un valor importante para la persona que se quiere integrar. El talento, piensen que el talento escoge la empresa, no la empresa escoge el talento. Entonces, tenemos que ser muy atractivos como empresa para que el talento quiera venir a trabajar con nosotros. Pero luego, además, cuando ya tenemos el talento, cuando hemos conseguido atraer el talento, tenemos que ser suficientemente hábiles para no escapar. Y ahí está la fidelización del talento. ¿Cómo consigo tener enganchadas a esas personas? Bueno, pues todas estas medidas que les he comentado antes son medidas que van en orden justo a que estas personas talentosas sigan en nuestra empresa. También se incrementa el sentimiento de pertenencia a la empresa. Lógicamente, estamos incidiendo directamente en la responsabilidad social corporativa de nuestra compañía y estamos mejorando la imagen interna. Y ya para ir acabando, quiero darles algunas advertencias, ¿no? Bueno, yo les diría que no caigamos en la idea esta del café, el café para todos, ¿no? Esto de hay que customizar las medidas. No puede ser que planteemos una propuesta de valor a las personas trabajadoras y que sea la misma para todo el mundo, porque todo el mundo no tiene las mismas necesidades ni las mismas expectativas. Por lo tanto, tenemos que empezar a personalizar, a customizar las medidas que tomemos. Importante también, hay que estudiar muy bien los costes que asumimos con estas medidas ahora y en el futuro, porque hay algunos costes que los estamos asumiendo ya para el futuro. Entonces tenemos que estudiar muy bien para no estarnos poniendo la soga al cuello. Esto también es importante. Todas las medidas que yo les he dicho hay que aterrizarlas al caso concreto de su empresa. No es igual un tamaño muy grande de empresa que un tamaño pequeño, no es el mismo un sector que otro sector, no es lo mismo las necesidades productivas que tiene un sector que tiene otro, no es lo mismo la situación económico-financiera que tienen unas empresas que tienen otras. Entonces, también hay que ver estas medidas en qué grado las podemos aplicar o de qué manera las podemos aplicar. Y lo que sí que es algo que yo les aconsejo es que todo lo que hagan lo tienen que difundir, lo tienen que comunicar. Hay que comunicar mucho, tanto internamente a nuestro personal como externamente. Es tan importante aquella frase que dicen, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino tiene que parecerlo. Comunicar es muy importante. Es muy lamentable que uno haga muchas cosas y no sean valoradas por el resto porque no las ven. Entonces tenemos que enseñarlas, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo. Y ya por acabar, algunas otras prácticas, buenas prácticas en diversidad, inclusión y igualdad, les diría que en primer lugar hay que medir para gestionar. Es decir, que piensen que la diversidad y la inclusión tienen que ser una parte de la estrategia global de la empresa. Tienen que estar en la parte de arriba para que realmente tenga efecto en el resto. Y, lógicamente, tenemos que crear indicadores de la diversidad. Pero los indicadores de la diversidad no solamente tienen que ser de aquellas cuestiones más demográficas, cuántas mujeres tengo, cuántos hombres tengo, que también tenemos que hacer eso, sino también tenemos que tener indicadores de cómo esa diversidad está resultados. Y entonces yo tengo que ser capaz de ver en cada equipo de trabajo cómo está rindiendo la diversidad. Es decir, yo tengo que ver de manera práctica cómo a medida que he conseguido esa inclusión de la diversidad, los resultados de un equipo están progresando. Por lo tanto, los resultados siempre, más que generales, es muy bueno que los segmentemos por equipos de trabajo, que los veamos abajo, en la tabla abajo, no en la generalidad. Como todo en las empresas,
pues tenemos que implementar un proceso de diversidad e inclusión. Las cosas no ocurren por casualidad y si queremos tener, por ejemplo, pues procesos de selección y formación que sean inclusivos, que sean neutros desde la perspectiva de género, pues tenemos que tener procedimientos que eviten los sesgos inconscientes, por poner un ejemplo. Y también les recomiendo que todos estos indicadores de diversidad e inclusión los incorporemos al cuadro de mandos de nuestra empresa. Otro segundo bloque de buenas prácticas sería extender el liderazgo inclusivo de arriba abajo. Es decir, al final, la alta dirección tiene que hacer bajar esta gestión de la diversidad, estos valores. De alguna manera, permítame la expresión, hay que evangelizar desde arriba sobre la diversidad e inclusión. Al final, las personas que tenemos en los equipos tienen un ejemplo que son las personas que lideran y las personas que lideran tienen que liderar con el ejemplo. Un segundo aspecto es que, por tanto, tenemos que sensibilizar a todos nuestros cuadros de mandos y formarlos para dirigir equipos inclusivos. Aunque nosotros lancemos una proclama desde arriba, de que somos muy inclusivos, tal, pero si después no tenemos sensibilizados, no hemos conseguido que las personas interioricen estos valores en el nivel de mando, pues esas personas no lo van a transmitir y no lo van a aplicar. Por lo tanto, tenemos que conseguir que sean aliados también de esa estrategia. Muy importante que trabajemos con los sesgos inconscientes, que los hagamos aflorar, que los hagamos conscientes y que los vayamos eliminando o evitando progresivamente. Y muy importante que seamos capaces de seducir y fidelizar al talento con políticas inclusivas y equitativas. El talento, insisto, elige empresa. La persona talentosa, si no le gusta tu empresa, se va a los 2 días. Entonces, si yo quiero tener personas talentosas, tengo que empezar a seducir y fidelizar las dos cosas. Bueno, y ya simplemente para acabar, pues bueno, hay muchos rankings de empresas. En España, por ejemplo, pues empresas que a nivel mundial están haciendo cosas muy interesantes. Pues está Inditex, está Telefónica, está Acciona, por ejemplo, Mau San Miguel, que es una empresa tradicionalmente masculinizada, muy masculinizada, pues está trabajando muchísimo la diversidad e inclusión LGTBI en un entorno laboral que había sido tradicionalmente pues muy masculino, de unos valores muy masculinos. O, por ejemplo, Inditex, pues por 4º año consecutivo, pues aparece en el índice de igualdad de género de Bloomberg, que reconoce el compromiso en liderazgo femenino, en igualdad salarial y paridad de género, en cultura de inclusión, políticas de acoso sexual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Telefónica tiene una política de diversidad e inclusión que incluye cosas como la diversidad de género en el Consejo de Administración, el liderazgo inclusivo, la igualdad de oportunidades en selección de retribución y de desarrollo profesional, el lenguaje inclusivo, la conciliación de la vida personal y laboral, por ejemplo. Y que fíjense el cuadro de mandos que tiene, ¿no? Un cuadro de mandos en el que salen cosas como la brecha salarial de género, como las personas que tienen de discapacidad en la empresa, cuántos años llevan en el índice Bloomberg, cuál es el tanto por ciento de mujeres en la plantilla, 38,6 en una tecnológica, realmente es de mérito, ¿eh? ¿Cuántas mujeres tienen el Consejo de Administración? ¿Cuántas nacionalidades diferentes? Etcétera, etcétera. También por edad, ¿cuántos empleados de menos de 35, entre 35 y 50 y mayores de 50? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque son las 11:15 y creo que sería muy, muy interesante que ahora dedicáramos el tiempo que queda a poder compartir pues dudas, preguntas, cuestiones que hayan surgido sobre la presentación. Entonces, pues doy paso, no sé si a Rosalía o a quien haya ido recogiendo las preguntas. Yo, Salvador, he abierto los micros por si quieren hacer consultas. Vale, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, pues están los micros abiertos y yo con mucho gusto pues responderé dentro de mi conocimiento, claro. Todo no lo sé.
Una pregunta que yo podría hacer, ¿no? A la inversa sería si todas estas buenas prácticas que yo les he estado comentando, sobre todo en la última parte, si les parecen que son aplicables a su entorno laboral. O si les parecen propuestas muy difíciles de aplicar. O si ya las están aplicando, que probablemente ya se estén aplicando algunas.